Bombazo, esto no lo vieron venir ni sus propios seguidores más fieles. Pepe Aguilar canceló otra fecha de su gira, y esta vez la excusa oficial se le está cayendo a pedazos frente a todos, mientras del otro lado del ring, Kazu sigue sumando funciones agotadas sin pedirle ayuda a nadie. Bienvenidos otra vez a este espacio donde contamos la neta sin filtro, y hoy vamos a desmenuzar por qué la gira más presumida del regional mexicano está empezando a caerse fecha por fecha, mientras la carrera que muchos daban por perdida sigue subiendo como la espuma. Empecemos por lo que sí sabemos con certeza. Hace apenas unos días, la producción del tour de Pepe Aguilar anunció, con muy poca anticipación, la cancelación de una fecha que llevaba meses en cartelera. El comunicado oficial habló de motivos de salud del elenco y de ajustes logísticos de última hora, la típica frase genérica que se usa cuando alguien no quiere dar la explicación real. Pero como siempre pasa en estos casos, la explicación oficial duró exactamente lo que tardaron los asistentes en empezar a comparar notas. Vamos a ir armando esta historia en tres frentes, porque aquí hay tres personajes que representan tres caminos completamente distintos. Por un lado está Pepe, cancelando fechas y tratando de sostener la narrativa de una gira exitosa que cada vez convence a menos gente. Por otro lado está Kazu, agregando funciones extra porque la demanda le desborda la agenda. Y en medio de los dos, otra vez aparece el manejo de imagen de la familia, tratando de que estas dos historias no se toquen en la conversación pública, aunque cada día es más difícil evitarlo. Lo primero que llamó la atención fue la rapidez con la que se dio el anuncio. Normalmente, cuando una gira cancela una fecha por motivos de salud reales, suele haber un aviso previo, algún tipo de comunicado del artista mismo explicando la situación, o al menos una mención en redes sociales antes del anuncio oficial de la producción. En este caso, el anuncio salió directamente de la cuenta de la promotora, sin ninguna palabra previa de Pepe, lo cual ya generó las primeras dudas entre los seguidores más atentos, que empezaron a preguntarse por qué el propio artista no salió a explicar personalmente lo que estaba pasando. Y no se vayan, porque en un momento les voy a contar lo que encontraron varios asistentes que ya tenían boleto comprado para esa fecha, porque lo que descubrieron no tiene nada que ver con motivos de salud. Resulta que, según capturas que empezaron a circular en grupos de fans, varios compradores de boletos para esa función recibieron un correo de la plataforma de venta ofreciendo un reembolso parcial o el cambio automático hacia otra fecha cercana, algo que en el mundo de la producción de conciertos suele interpretarse como una señal clara de que la venta no estaba llegando a los números mínimos necesarios para sostener el evento. Si realmente hubiera sido un tema de salud, lo lógico sería reprogramar la misma fecha para más adelante, no ofrecer directamente el reembolso como primera opción. Aquí es donde entra el primer dato duro de esta historia. De acuerdo con información que circula entre promotores de la zona, la venta de boletos para esa fecha en particular llevaba semanas estancada por debajo del 40% del aforo total, un número que en la industria se considera una señal de alarma que normalmente obliga a tomar decisiones difíciles, entre ellas la cancelación silenciosa disfrazada de otros motivos para evitar que la noticia de la baja demanda se convierta en el titular principal. Y justo en ese mismo periodo, del otro lado de la historia, Kazu anunciaba una fecha extra en su gira, después de que la función original se agotara en cuestión de horas. El contraste entre ambos anuncios, hechos casi con días de diferencia, no pasó desapercibido para nadie que sigue de cerca a los dos artistas. Mientras una necesita abrir más funciones porque su público no le alcanza en un solo show, el otro está cerrando fechas porque su público simplemente no está llegando en los números que se necesitan. Antes de seguir, dale like a este video si quieres que sigamos destapando este tipo de comparaciones y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque en un momento les voy a mostrar lo que pasó cuando un periodista de espectáculos intentó preguntarle directamente a Pepe sobre esta cancelación. La escena ocurrió en un evento público donde Pepe hizo una breve aparición días después del anuncio de cancelación. Un periodista le preguntó de forma directa si la baja venta de boletos había tenido algo que ver con la decisión, y la respuesta de Pepe, capturada en video y que ya circula ampliamente, fue una risa incómoda seguida de un escueto. Son cosas de logística, hay que estar en esto para entenderlo, antes de que su equipo de seguridad interrumpiera la entrevista y lo sacara del lugar. Ese tipo de reacción, lejos de calmar las especulaciones, terminó encendiendo todavía más la conversación, porque para muchos usuarios, esa risa incómoda fue leída como una confirmación indirecta de que algo no cuadraba con la versión oficial. Y aquí quiero que nos detengamos un momento en el patrón completo, porque esta no es la primera cancelación de la gira en los últimos meses. Ya hubo otra fecha cancelada semanas atrás, también con una explicación genérica,
Y en aquel momento, varios usuarios ya habían señalado inconsistencias similares entre lo que decía el comunicado oficial y lo que mostraban las capturas de reembolsos que circulaban en redes. Con esta segunda cancelación en poco tiempo, la teoría de que se trata simplemente de mala suerte o coincidencias logísticas empieza a sonar cada vez menos convincente para el público que sigue de cerca cada movimiento de la gira. No se vayan, porque en la siguiente parte les voy a contar lo que está pasando puertas adentro del equipo de producción, según fuentes que han trabajado directamente en la logística de estos eventos. De acuerdo con estas fuentes, dentro del equipo de producción existe cada vez más presión para que las cifras de venta no salgan a la luz de forma pública, porque consideran que eso dañaría la percepción de éxito que se ha construido alrededor de la gira durante meses de promoción. Esta misma fuente asegura que se han dado instrucciones específicas para evitar que las plataformas de venta muestren públicamente el porcentaje de boletos disponibles, algo que en shows con alta demanda real normalmente no representa ningún problema, porque mostrar disponibilidad baja suele generar más urgencia de compra, no menos. El hecho de que se esté ocultando activamente esta información es, para varios analistas del medio, una señal todavía más fuerte que la propia cancelación, porque sugiere que el problema no es un caso aislado de una sola fecha, sino una tendencia que se está repitiendo en varias ciudades del recorrido y que el equipo de producción está tratando de contener antes de que se convierta en una crisis mayor que afecte la percepción general de toda la gira. Mientras tanto, la historia de Kazu sigue por un camino completamente opuesto. La cantante, que hace apenas un par de años era vista por muchos como una figura secundaria dentro de la narrativa mediática de la familia Aguilar, se ha convertido en el ejemplo constante de comparación cada vez que surge una polémica como esta. Su gira, construida sobre un crecimiento orgánico de público, sigue sumando fechas sin necesidad de ningún tipo de estrategia de contención de crisis, y cada nuevo anuncio de función extra se convierte automáticamente en material de comparación directa con la situación que enfrenta Pepe. Y esta comparación, según personas cercanas al círculo familiar, ha empezado a generar tensión dentro de la propia dinastía. Se dice que en reuniones internas del equipo de manejo de imagen se ha discutido cómo abordar el hecho de que la expareja de Nodal esté teniendo un desempeño comercial que supera, en varios márgenes, al de la propia gira insignia del patriarca de la familia. Esta situación, que en cualquier otro contexto podría verse simplemente como el éxito natural de una artista en ascenso, dentro de la dinámica familiar de los Aguilar, se ha convertido en un tema incómodo que nadie quiere abordar directamente en público. Y aquí hay algo más que vale la pena poner sobre la mesa, porque no es la primera vez en la carrera de Pepe que se recurre a este tipo de manejo cuando la venta de boletos no cumple las expectativas. Personas que han seguido de cerca su trayectoria en los últimos años recuerdan al menos 2 ocasiones anteriores en las que giras completas terminaron reduciendo el número de fechas originalmente anunciadas, siempre bajo el argumento de reorganización logística, y nunca con una explicación directa sobre los números reales de demanda. Si este patrón se repite una tercera vez, ya no estaríamos hablando de una coincidencia aislada, sino de una estrategia recurrente para manejar el desgaste de convocatoria sin que eso afecte la narrativa pública de éxito constante que se ha construido alrededor de la figura del patriarca. Esta situación también ha empezado a generar reacciones dentro del propio gremio de promotores independientes, algunos de los cuales han comentado, sin mencionar nombres directamente, que este tipo de manejo termina siendo contraproducente a largo plazo. Uno de ellos explicó que cuando el público empieza a sospechar que las cancelaciones esconden problemas de venta, la próxima vez que se anuncie una fecha nueva, la desconfianza generada hace que la compra de boletos se vuelva más lenta, porque los fans prefieren esperar a último momento por miedo a que la fecha termine cancelada de todas formas. Es decir, el intento de proteger la imagen de la gira podría estar generando exactamente el problema que se quería evitar desde un inicio. Mientras toda esta conversación se desarrolla en redes, empezaron a circular también videos de fans que sí lograron asistir a otras fechas del tour, documentando secciones visiblemente vacías en las gradas superiores, algo que hasta hace poco se hubiera explicado simplemente como parte normal de cualquier evento masivo, pero que ahora, en medio de esta polémica de cancelaciones y reembolsos, se interpreta bajo una luz mucho más sospechosa. Cada nuevo video que se suma a la conversación refuerza la misma idea, que el problema de demanda no está limitado a la fecha que se canceló, sino que podría estar presente en buena parte del recorrido completo.
Antes de seguir, quiero que se queden hasta el final, porque en la parte que viene les voy a mostrar el documento que empezó a circular con las cifras reales de venta de toda la gira, y por qué ese documento, si se confirma, cambiaría por completo la narrativa que se ha manejado hasta ahora. El documento en cuestión, que circula en cuentas de fans dedicadas al seguimiento de la industria musical, muestra lo que parecería ser un desglose interno de venta de boletos por ciudad, con columnas que indican aforo total, boletos vendidos y porcentaje de ocupación proyectada. Si este documento es auténtico, mostraría que al menos 4 de las ciudades restantes del recorrido están por debajo del 60% de ocupación a pocas semanas del evento. Un número que en shows de este tamaño se considera preocupante y que normalmente lleva a decisiones drásticas como las que ya hemos visto en las últimas semanas. La autenticidad de este documento no ha sido confirmada de forma oficial, y es importante decirlo con toda claridad, porque este tipo de filtraciones pueden ser reales o pueden ser fabricadas por cuentas con intereses de generar controversia. Sin embargo, lo que sí es un hecho verificable es que las cancelaciones ya ocurrieron, que las capturas de reembolsos ya circulan y que la reacción incómoda de Pepe ante la pregunta directa de un periodista quedó grabada y es pública. Estos 3 elementos, independientemente de si el documento filtrado resulta cierto o no, ya construyen una narrativa que resulta muy difícil de desmentir con un simple comunicado genérico. Y antes de seguir con ese documento, hay un dato que se sumó apenas ayer y que todavía nadie había conectado con esta historia. Resulta que en otra de las ciudades del recorrido, programada para dentro de poco más de un mes, los organizadores locales del recinto publicaron de forma discreta, casi sin que se notara, un cambio en el mapa de asientos disponibles, reduciendo la capacidad total del venue de la configuración original a una versión más pequeña, algo que en la jerga de la industria se conoce como reducir el aforo para disimular una venta más baja de lo esperado. Este tipo de ajuste, cuando ocurre semanas antes del evento y sin ningún comunicado explicativo, suele interpretarse como una manera silenciosa de evitar que las imágenes del show muestren secciones vacías sin tener que llegar al extremo de cancelar la fecha por completo. Varios usuarios que llevan tiempo documentando esta historia encontraron capturas del mapa de asientos original, disponible en versiones archivadas de la página de venta, y las compararon con el mapa actual, notando que secciones enteras que antes aparecían disponibles para la venta ahora simplemente no existen en la configuración del recinto. Si esto se confirma, estaríamos hablando de una segunda estrategia distinta a la cancelación directa, pero que persigue exactamente el mismo objetivo: evitar que el público vea con sus propios ojos que la demanda no está a la altura de lo que se prometió durante la promoción inicial del tour. Lo llamativo es que esta reducción de aforo ocurrió apenas unos días después de que se hiciera pública la cancelación que hemos estado analizando, lo cual sugiere que el equipo de producción, lejos de resolver el problema de fondo, está aplicando distintas tácticas en distintas ciudades según lo que consideren más manejable en cada caso particular. En algunas fechas se cancela directamente y se ofrece reembolso, en otras se reduce discretamente el aforo para que los números cuadren mejor en las fotografías oficiales, pero el denominador común en ambos casos parece ser el mismo: una demanda que no está respondiendo como se esperaba. Lo interesante de este documento es que, según quienes lo compartieron por primera vez, no salió de una cuenta de fans cualquiera, sino de alguien que asegura haber trabajado temporalmente en labores administrativas para una de las empresas subcontratadas por la producción del tour. Esta persona, que hasta el momento mantiene su identidad en anonimato por razones evidentes, publicó capturas adicionales donde se ve lo que parecen ser correos internos, discutiendo la posibilidad de consolidar 2 fechas cercanas en una sola función, una práctica común en la industria cuando la venta en 2 ciudades vecinas no alcanza el mínimo esperado para sostener ambos eventos por separado. Si esta información se confirma, explicaría por qué la cancelación llegó de forma tan repentina y sin el proceso habitual de reprogramación pública. Otro dato que refuerza esta teoría es la comparación de precios de reventa entre ambas giras. Mientras que las entradas de KAZU, como ya mencionamos en videos anteriores, se cotizan por encima de su valor original en plataformas de reventa, las entradas para varias fechas restantes de la gira de Pepe aparecen ofrecidas por debajo del precio oficial, en algunos casos hasta con descuentos superiores al 30%.
Este tipo de comportamiento en el mercado secundario es, para cualquier analista de la industria, uno de los indicadores más confiables de que la demanda real no está a la altura de lo que se ha promocionado, porque nadie vende con descuento algo que sabe que se va a agotar por sí solo. Y hablando de comunicados, el equipo de prensa de la gira finalmente emitió una declaración más extensa después de que la presión mediática empezara a crecer, asegurando que la demanda de boletos, y cito textualmente, sigue siendo sólida en todas las ciudades del recorrido y que las cancelaciones responden únicamente a decisiones logísticas ajenas a la venta. El problema es que esta declaración llegó apenas horas después de que se filtrara el supuesto documento de ventas, y para muchos usuarios el momento en que se emitió resultó sospechosamente conveniente, como si se tratara de una respuesta reactiva más que de una aclaración genuina y espontánea. No se vayan todavía, porque falta la parte que, para muchos seguidores que han estado documentando esta historia, es la más reveladora de todas. Resulta que, apenas horas después del anuncio de cancelación, la cuenta oficial de KAZU publicó, sin mencionar a nadie directamente, una fotografía de un recinto completamente lleno, con una frase que decía simplemente "gracias por llenar cada rincón", sin que nadie tuviera que pedírselo. La publicación, que en cualquier otro contexto podría pasar como un simple agradecimiento a sus fans, coincidió de forma casi perfecta en tiempo con toda la polémica que rodeaba a la gira de Pepe, y no tardó en interpretarse como un mensaje indirecto en medio de la comparación que ya dominaba las redes sociales. El equipo de KAZU, hasta el momento, no ha salido a confirmar ni desmentir si la publicación tenía alguna relación con la polémica de la otra gira, pero el timing, como suele pasar en estos casos, dijo mucho más que cualquier declaración oficial hubiera podido decir. Y en un ambiente familiar donde cada movimiento se analiza bajo lupa, una publicación así, aunque no mencione nombres, termina leyéndose exactamente como lo que muchos creen que es. Y en medio de todo esto, hay un silencio que está llamando la atención tanto como cualquier declaración. Ángela Aguilar, que normalmente suele reaccionar con rapidez ante cualquier tema que involucre a su familia, no ha dicho una sola palabra pública sobre las cancelaciones de la gira de su padre, ni sobre la comparación constante con KAZU, que domina la conversación en redes. Ese silencio, según cuentan personas cercanas al entorno familiar, no sería casualidad, sino una decisión deliberada para evitar que su nombre quede todavía más asociado a una polémica que ya de por sí resulta incómoda para toda la dinastía. Cristian Nodal, por su parte, sí hizo una breve aparición relacionada con el tema, aunque de forma indirecta. En una entrevista promocional para un proyecto musical distinto, un periodista le preguntó sobre el desempeño comercial de KAZU y su respuesta, que ya circula en redes, fue simplemente que él siempre ha admirado cómo ella construyó su carrera y que el trabajo se nota cuando el público responde así de fuerte sin necesidad de forzar nada. La declaración, que en otro contexto pasaría como un comentario neutral y hasta cordial, en medio de esta polémica se leyó de inmediato como una comparación implícita con la situación que enfrenta su suegro, y varios usuarios no tardaron en señalar lo incómodo que debe resultar dentro de la familia escuchar ese tipo de comentarios, viniendo justamente de quien está casado con Ángela. Este tipo de declaraciones, aunque parezcan pequeñas, terminan sumando peso a la narrativa general, porque cada persona cercana a la familia que hace un comentario, por neutral que parezca, termina siendo interpretado dentro del contexto más amplio de la comparación que ya domina la conversación pública. Y en un ambiente donde cada palabra se analiza bajo lupa, hasta los comentarios más inocentes terminan convirtiéndose en parte de la historia. Y hay todavía un ángulo más que vale la pena explorar antes de cerrar, porque tiene que ver con cómo está reaccionando la propia base de fans de Pepe Aguilar ante todo este panorama. En foros y grupos dedicados exclusivamente a seguir su carrera, la conversación se ha dividido en dos bandos claramente identificables. Por un lado están quienes defienden al cantante a capa y espada, asegurando que se trata de una campaña orquestada por cuentas rivales para dañar su imagen justo cuando la carrera de KAZU está en su mejor momento. Por otro lado están quienes, aún siendo fans de toda la vida, empiezan a reconocer abiertamente que algo no cuadra y que prefieren que el propio Pepe salga a dar la cara con números reales antes que seguir defendiendo comunicados que cada vez convencen a menos gente. Esta división interna dentro de su propia base de seguidores es, para varios analistas de redes sociales, una señal de que el desgaste de esta polémica ya está afectando algo más profundo que la venta de boletos de una sola gira.
Cuando una parte importante de los fans más leales empieza a cuestionar abiertamente la versión oficial, se abre una grieta de confianza que resulta mucho más difícil de reparar que una simple caída temporal en ventas, porque ya no se trata solo de números, sino de la relación de credibilidad entre el artista y el público que lo ha acompañado durante años. Mientras tanto, del lado de Kazu, la conversación en sus propios espacios de fans es prácticamente opuesta. Ahí el tema recurrente no es la desconfianza ni la sospecha, sino la sorpresa constante ante el ritmo de crecimiento de su carrera, con usuarios compartiendo capturas de pantalla de reventas agotadas en cuestión de minutos y comparando abiertamente ese ritmo de venta con lo que está pasando del otro lado de esta historia. Ese contraste en el tono general de ambas comunidades de fans, una a la defensiva y otra celebrando, termina siendo quizás el resumen más claro de en qué punto se encuentra cada una de estas dos carreras en este momento preciso. Lo que queda claro, más allá de si se confirma cada pieza específica de esta historia, es que el contraste entre las dos carreras ya no se puede disimular con estrategias de manejo de imagen ni con comunicados genéricos sobre motivos logísticos. Una gira sigue cancelando fechas mientras trata de contener la información sobre sus cifras reales de venta, y la otra sigue abriendo funciones extra porque su público simplemente no le alcanza en un solo show. Y en medio de ambas, la familia Aguilar enfrentando otra vez una comparación que cada vez es más difícil de esquivar en la conversación pública. Hay algo más que conviene mencionar antes de cerrar, y tiene que ver con lo que significa este tipo de escándalo dentro de un negocio donde la percepción pública puede llegar a pesar tanto como los números reales. Para muchos promotores y managers, una gira que empieza a acumular cancelaciones y rumores de baja demanda entra en lo que en la industria se conoce informalmente como una espiral de desconfianza. Entre menos gente cree que un show se va a llenar, menos gente compra con anticipación. Y entre menos gente compra con anticipación, más probable es que efectivamente termine sin llenarse, confirmando así el rumor que originalmente pudo haber sido exagerado. Romper ese ciclo suele requerir mucho más que un buen comunicado de prensa, porque una vez que la desconfianza se instala en la conversación pública, recuperar la percepción de éxito lleva meses, a veces años. Y ese es justamente el riesgo más grande que enfrenta ahora mismo la gira de Pepe Aguilar, más allá de si esta cancelación puntual se explica o no con una razón legítima. Porque incluso si las próximas fechas se llenan sin ningún problema, la sombra de esta polémica ya quedó instalada en la conversación, y cada nueva fecha, cada nueva publicación promocional, va a ser leída bajo la lupa de esta comparación constante con el éxito orgánico que sigue construyendo Kazu fecha tras fecha. Ese tipo de desgaste de credibilidad, como ya hemos visto en escándalos anteriores de esta misma familia, no se resuelve de la noche a la mañana, y probablemente vamos a seguir viendo capítulos de esta historia en las próximas semanas. Y antes de cerrar del todo, conviene poner esta historia en perspectiva con lo que ya hemos visto en videos anteriores sobre esta misma familia. No es la primera vez que hablamos de un patrón donde la imagen pública se maneja con más cuidado que la transparencia real hacia el público que sostiene económicamente cada gira, cada disco, cada aparición. Y tampoco es la primera vez que ese mismo patrón termina generando el efecto contrario al que se buscaba, alimentando exactamente la desconfianza que se intentaba evitar desde un principio. Si algo ha quedado claro con los años, es que el público actual, con acceso a capturas, reventas rastreables y comunidades de fans que comparan información en tiempo real, ya no acepta comunicados genéricos como la última palabra sobre lo que realmente está pasando. Esta historia sigue en desarrollo, y en cuanto surja alguna confirmación oficial sobre las cifras reales de venta o alguna nueva cancelación en el recorrido, van a ser los primeros en enterarse aquí. Y mientras esperamos esa confirmación, lo único seguro es que la comparación entre estas dos carreras va a seguir siendo tema obligado cada vez que una de las dos anuncie una nueva fecha, sea para sumar función extra por exceso de demanda o para explicar otra vez por qué una fecha más se cayó del calendario. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que estas cancelaciones son realmente por motivos logísticos o crees que están tratando de tapar algo mucho más grande? Dale like si esta investigación te pareció reveladora y suscríbete para no perderte la siguiente parte de esta historia, porque todo indica que todavía queda mucho por salir a la luz.